Perfecto. Y voy a compartir pantalla. Ok. Muy bien, perfecto. ¿Me podrían confirmar si es que se ve mi pantalla, por favor? Es importante para mí. ¿Se visualiza la pantalla, jóvenes? Sí, doctora, pero ahorita está minimizado, en ese momento está... Ok, perfecto. Ahora sí, ya está. Sí. Perfecto, listo. Entonces, empecemos. Hoy es una clase muy importante porque vamos a hablar de fracturas óseas agudas. Importante, ¿por qué? Porque definitivamente nosotros como médicos en algún momento de nuestra carrera nos vamos a encontrar con este tipo de pacientes, sobre todo cuando trabajemos en los hospitales de primer nivel. Cuando ustedes hagan serum, cuando ustedes hagan internados, se van a encontrar con este tipo de pacientes. Y es importante reconocer si es que estamos ante fracturas agudas recientes o fracturas crónicas, reconocer qué tipos de fracturas existen, cuáles son complicadas, cuáles no, y algunos signos radiológicos para poder diferenciarlas. Entonces, el propósito de la clase de hoy es conocer el sistema osteoarticular y toda su anatomía. ¿Ok? Voy a poner la pluma. Perfecto, ¿no? Entonces, y vamos a conocer la semiología radiológica de las fracturas, sobre todo las fracturas agudas, para poder diferenciarlas de las crónicas y poder referir adecuadamente a nuestros pacientes. Ok, conceptos claves e importantes. El hueso. El hueso es un tejido vivo y denso que va a conformar todo el esqueleto humano. ¿Ok? Dentro del hueso, de las estructuras óseas, nosotros vamos a tener tres tipos de células, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Estas van a realizar funciones importantes, ¿no? Entonces, ¿qué funciones tiene el tejido óseo, no? ¿Qué funciones tiene el esqueleto óseo, las estructuras óseas? Bueno, la primera tienen función de protección. Por ejemplo, la caja torácica, que va a proteger los órganos vitales como el corazón o también los pulmones. O la cintura pélvica, que son los dos huesos ilíacos, que va a proteger los órganos abdominales o pélvicos inferiores, ¿ok? Entonces, ejerce una función de protección. Ejerce una función de soporte. ¿Por qué? Porque la columna vertebral y así como las estructuras óseas de los miembros inferiores y los huesos largos van a dar el soporte a todo el cuerpo. ¿Ok? Y también tiene una función de depósito mineral. Entonces, todos sabemos que la principal reserva mineral del cuerpo es, pues, el tejido óseo, sobre todo cuando hablamos de calcio, ¿no? Entonces, por eso es importante conocerlo y caracterizarlo. Nosotros tenemos 4 tipos de estructuras óseas. Tenemos huesos largos, donde la característica de este es la gran longitud de su diáfisis, ¿no? Entonces, ¿qué huesos largos tenemos? Pues tenemos en el brazo los dos húmeros, tenemos en el antebrazo el cúbito y el radio, tenemos en los muslos los dos fémures y tenemos en las piernas la tibia y el peroné. También tenemos huesos cortos. Los huesos cortos, por ejemplo, son las que están en las estructuras como la muñeca, los huesos del carpo, en el tobillo, los huesos del tarso, ¿ok? Tenemos huesos planos y dentro de los huesos planos tenemos el esternón y tenemos los dos huesos ilíacos. Y por último tenemos los huesos irregulares, aquellos que no podríamos caracterizarlo en ninguno de los tres, ¿no? Y miren, estos serían las vértebras, ¿no? Las vértebras, ¿ok? Entonces, estas son las estructuras que nosotros tenemos que caracterizar y cada una tiene una función diferente. Ahora, cuando nosotros evaluamos estructuras óseas, sobre todo en radiología, tenemos que conocer 3 partes importantes: las epífisis, las diáfisis, ¿no? Las epífisis, que existe una proximal y una distal, y la diáfisis, ¿no? Sobre todo esto cuando hablamos de adultos, personas adultas. En niñitos, miren, en niñitos
vamos a caracterizar otras dos líneas más que son importantes. Tenemos las epífisis, que en realidad van a representar los núcleos de osificación, los núcleos, las fisis, que es esta línea radiolúcida que estamos viendo acá, que van a representar donde más están los cartílagos de crecimiento, las metáfisis, que es el punto de unión entre la epífisis y la diáfisis, y las diáfisis, ¿ok? Entonces, en niños, como les dije, tenemos que localizar la fisis y la metáfisis. Importante conocer esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros evaluamos fracturas, a veces miren esta imagen de acá, nosotros, si no sabemos de la existencia de estas, podemos llamarlas a esta ausencia de, ¿no? Esta solución de continuidad como si fuera una fractura, cuando realmente es la fisis del crecimiento, ¿no? Por eso es que en niños también nosotros hacemos radiografías comparativas. ¿Por qué? Porque si está en el lado derecho la fisis de crecimiento, tiene que estar en el lado izquierdo, sobre todo cuando hay lesiones traumáticas cercanas a estas áreas, que nos hace dudar si realmente estamos ante una lesión o una fractura o solamente es la fisis de crecimiento. Eso es en cuanto a estructuras óseas. En cuanto a articulaciones, nosotros sabemos que las articulaciones es la unión de estructuras óseas, ¿ok? Por lo general, dos estructuras óseas. Estas entran en contacto a través de un cartílago articular, a través de una cápsula, a través de ligamentos, cuya finalidad es dar movimiento, ¿no? Permitir el movimiento de estas estructuras óseas. Entonces, ¿de qué están compuestas las articulaciones aparte de las estructuras óseas, de ligamentos, de cartílagos y las cápsulas articulares, ¿no? Entonces, todo esto le dan estabilidad. ¿Cuál es la función? Una vez más, permitir el movimiento de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, miren, si nosotros acá les traigo yo una radiografía de hombro, entonces podemos ver que tenemos acá dos tipos de articulaciones o dos articulaciones. Tenemos la articulación glenohumeral, que está representada por la parte proximal del húmero, más la glenoides, que forma parte de la escápula, y tenemos la otra, que es la articulación acromioclavicular, que va a estar conformada por el acromion y la región distal de la clavícula, ¿no? Entonces, estos dos, ¿ok? Estos dos, ¿no? Entonces, mientras esta no tiene movimiento limitado, esta de acá tiene mayor rango de movimiento, ¿ok? Entonces, hay articulaciones que no se mueven, tienen movimiento limitado, hay articulaciones que se mueven poco y hay articulaciones que tienen gran movimiento, ¿no? Ahora, las articulaciones nosotros las podemos estudiar por rayos X, como lo que hemos visto acá, por tomografía, por ecografía y por resonancia. Y cada uno va a depender de lo que yo quiero visualizar. Si yo quisiera visualizar estructuras óseas con gran detalle y en tridimensional, pues yo voy a optar por una tomografía. Entonces, si mi lesión es a nivel de estructuras óseas, una tomografía. Si la lesión a nivel de la articulación es en los tendones o partes blandas, la ecografía es una gran opción, ¿no? No da radiación, es bastante cómoda y barata. Pero si yo estoy viéndole que dentro de la lesión se puede dar dentro del cartílago osteoarticular o dentro de los ligamentos, pues lo que yo tengo que pedir es una resonancia magnética, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo estoy buscando, es el estudio que yo voy a indicar. Entonces, miren cómo las articulaciones se pueden estudiar prácticamente con todos los tipos de métodos de diagnóstico, pero en cada uno se ve una estructura, se ve mejor una estructura que conforma parte de la articulación. Y estos son los tipos de articulaciones que hablé hace un momento, las sin artrosis, que son articulaciones fijas que no tienen movimiento, como por ejemplo las articulaciones que vamos a tener en el cráneo, ¿no? Entonces, la unión de estructuras óseas como los huesos frontales con los temporales, con los parientales, con los temporales y los occipitales, ¿no? Entonces no se mueven.
La otra tipo de articulación que es semimóvil son las anfiartrosis. Y las anfiartrosis, por ejemplo, tienen un movimiento limitado, como por ejemplo la columna vertebral, ¿no? Entonces, la columna vertebral a nosotros nos permite movernos, una flexión, una hiperextensión, una rotación, ¿no? Entonces, pero son movimientos limitados. Y por último tenemos las diartrosis, que son las articulaciones móviles, ¿no? Estas son las articulaciones que van, por ejemplo, en el codo, en la rodilla, en el hombro, en la cadera, ¿no? Entonces tienen alto rango de movimiento. Y para que tengan este alto rango de movimiento, pues es importante saber, ¿no? Es importante conocer que tengan estructuras que forman parte, ¿no? Que le permitan hacer eso, ¿no? Como por ejemplo, tienen líquido sinovial, tienen cartílago, tienen ligamentos y tienen tendones. Ahora, cuando yo evalúo una articulación, es decir, la unión de dos estructuras, también tengo que tener en cuenta las partes de las estructuras óseas que involucran la articulación, como por ejemplo las epífisis, que son las regiones distales, y miren cómo varía tanto en un adulto como en un niño, ¿no? Entonces, en un niño, la epífisis forma parte del núcleo de osificación, ¿no? Y la epífisis, por el contrario, en un adulto, pues está unido a la diáfisis, o las partes del cuerpo, a través de la metáfisis. La fisis, esta línea radiolúcica que estoy pintando acá, pues es la línea que, de crecimiento, ¿no? La metáfisis es la zona que une la epífisis con las diáfisis, ¿no? Y luego tenemos las regiones diaficiales. Otro que también tenemos que saber es que cuando nosotros evaluamos estructuras óseas, podemos tener daño tanto en la cortical ósea, que son estas regiones hiperdensas, ¿no? Periféricas, o podemos tener lesiones en la médula ósea, ¿no? Que son estas regiones centrales, ¿no? Entonces, con cualquiera de estas dos es lo que nosotros podemos encontrar lesiones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que conocer. Ahora, existen lesiones, fracturas, ¿no? Que se pueden dar de acuerdo al espacio o localización que tengan estas dentro de una articulación. Así, nosotros podemos tener, por ejemplo, algunos fragmentos óseos intraarticulares, porque está dentro de la articulación, como es este de acá, intraarticular. Podemos tener subcondral, que está en el cartílago subcondral, o sea, adyacente a la zona, o a la corteza o a la cortical ósea, ¿no? Podemos tener osteocondral, que involucra el cartílago condral con tejido óseo. Podemos tener subcondral, que es completamente tejido óseo y está respetado completamente la región del cartílago condral. O yuxtaarticular o paraarticular, cuando está fuera del espacio articular, ¿no? Entonces, nosotros, depende de dónde esté ubicado, ¿no? Podemos también nosotros describir la lesión. Ok, hasta ahí un poco de información más general y vamos a entrar a lo que nos interesa, los tipos de fractura. Resulta que las fracturas nosotras en radiología lo vamos a dividir en dos grupos importantes. Las fracturas completas, que es más frecuente en adultos mayores, en personas adultos mayores, ¿no? En adultos, sobre todo en adultos, ¿no? Y las fracturas incompletas, que es más frecuente en niños, ¿ok? Dentro de este grupo de fracturas completas voy a tener a la transversa. Entonces, ¿qué es una fractura transversa? Es una línea radiolúcida, una solución de continuidad que divide a la estructura ósea en dos partes, un fragmento proximal y un fragmento distal, ¿no? Siempre el fragmento proximal es el que se acerca a la columna vertebral, ¿no? Y esto se da cuando la dirección de la fuerza o el impacto va de manera perpendicular, ¿ok? Entonces, esa es una fractura transversa. La segunda es una fractura oblicua, y acá la dirección del impacto es oblicua, o sea, el traumatismo vino así. Por lo tanto, tengo esta lesión oblicua, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay interrupción de las dos corticales óseas y hay también una solución de continuidad o imagen radiolúcida.
Otra es la fractura en espiroidea. Entonces, cuando ustedes tratan de dibujar esta fractura, pues la van a dibujar así en la forma de una S itálica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque involucra dos fuerzas, ¿no? Entonces, hay dos fuerzas de rotación, una a la región proximal y una a la distal, ¿no? Que se contraponen entre sí, ¿no? En sentido inverso. Y forman una S, ¿ok? Esas son las fracturas espiroideas, ¿no? Y luego tenemos esta que es muy, muy difícil realmente, que es una fractura longitudinal que se da por fuerzas paralelas al eje mayor del hueso, ¿no? Es bastante difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque en realidad no afecta a corticales óseas. Entonces, miren esta imagen radiolúcida que está acá, que miren, una imagen frontal es un poco complicado de visualizarla, ¿no? Por el antecedente del traumatismo y por el dolor que tiene el paciente, yo la puedo localizar. Y el otro son las fracturas conminuta, que significa que hay una combinación de fuerzas y es una fractura que presenta más de dos fragmentos. ¿Ok? Entonces, fractura múltiple, fractura conminuta. ¿Ok? Hasta ahí todas las fracturas completas. Ahora vamos a hablar sobre las fracturas incompletas. Estas fracturas incompletas sobre todo caracterizan las fracturas en niños, Y ahí vamos a tener a la fractura en tallo verde, que es una fractura incompleta. ¿Por qué? Porque una cortical ósea, solamente un lado está interrumpido y el otro está sanito. Miren, uno sano y el otro no. Entonces, y se llama en tallo verde porque justamente simulan cómo se rompen los troncos de algunas plantas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han roto el tronco de una rosa. Entonces, cuando ustedes rompen el tronco de la rosa, van a ver que no se separa a principio en dos partes, ¿no? Sino que una parte, ¿no? Una parte de la corteza se queda unida. Entonces, eso es lo mismo en tallo verde. Entonces, una cortical se separa y otra cortical se queda unida, ¿ya? Y muy típico en niños. Asociado mucho a angulaciones, que vamos a ver más adelante. La fractura en torus es otro tipo de presentación, ¿no? Entonces acá existe una fuerza de compresión, es más o menos como un aplastamiento, ¿no? Entonces, dos fuerzas que vienen, ¿no? Y en vez de obtener una línea radiolúcida, lo que yo voy a tener es una banda radiopaca. Y se caracteriza porque hay ensanchamiento de las dos corticales óseas. O sea, no hay ausencia ni línea radiolúcida, sino ensanchamiento de las corticales óseas, ¿no? Y una banda radiopaca, que es la impactación de las estructuras óseas entre sí. Y esta de acá, que es la fractura por incurvación, es una de las más difíciles, así como la fractura longitudinal. ¿Por qué? Porque estas de acá no presentan trazo de fractura, no presentan discontinuidad de la cortical ósea, lo único que presentan es una pérdida del eje largo de la estructura ósea que vamos a evaluar. Entonces, miren, comparen acá, este es un niñito que ha sufrido el jalonamiento, esto se da en pequeños que los jalan los bracitos, ¿no? Y viene con mucho, mucho dolor. Entonces, a simple vista, nosotros le hacemos la radiografía de antebrazo, pues, y no detectamos gran cosa. Pero el niño sigue con dolor. Entonces, comparamos, miren, el eje longitudinal del cúbito con el eje longitudinal del radio. Y si ustedes se dan cuenta, uno es más, voy a borrar esto, uno es más recto, ¿no? Y el otro es mucho más lineal, ¿no? Entonces, el otro es mucho más lineal, ¿no? Entonces, miren, mientras que esto es recto, esto es lineal. No, disculpen, es mucho más curvo. Y normalmente los ejes largos de los huesos son curvos, no son curvos, son lineales, ¿no? Entonces, esta es una fractura por incurvación, ¿ok? Entonces, este niño sí le duele porque pues ahí había un evento traumático. Ok, hasta ahí hemos hablado un poco sobre anatomía radiológica del sistema osteomuscular, hemos aprendido a ver las partes de las estructuras óseas, hemos hablado un poquito de articulaciones y de tipo de articulaciones, y hemos separado fracturas en fracturas completas e incompletas o en fracturas, ¿no? De personas mayores y en fracturas de niños.
¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre la semiología radiológica de una fractura. ¿Qué es lo que evaluamos o qué es lo que vamos a encontrar cuando sospechamos de una fractura? Entonces, cuando nosotros sospechamos de una fractura, vamos a buscar signos directos o indirectos. Los signos directos son los signos groseros que me permiten identificar la existencia de una fractura. ¿Cuáles son? Las líneas radiolúcidas, ¿no? Entonces, una solución de continuidad o línea radiolúcida. Entonces, miren acá, tengo esta fractura a nivel de la diáfisis de la tibia. Miren acá, también se hace más evidente, ¿no? Miren acá, tengo otra línea radiolúcida que me permite ver la tibia, ¿no? Disculpen, el peroné. Y miren acá, tengo esta línea de acá, ¿no? Que le estoy dibujando, que también es una fractura en el peroné, ¿no? Entonces, una línea radiolúcida, ¿no? De bordes escleróticos, de bordes no escleróticos o de bordes radiolúcidos. Discontinuidad abrupta de la cortical, ¿no? Entonces, miren cómo la cortical acá tiene una S, acá también sí dibujo, ¿no? Entonces, hay discontinuidad de la cortical, ¿no? Y hay que saber que también las fracturas son líneas rectas o angulares, esto sobre todo cuando hablemos de fracturas a nivel de la calota craneana. Resulta que en el cráneo existen líneas que son así curvas, que les estoy mostrando, ¿no? De esta presentación, que es la característica de las suturas, ¿no? Y las suturas, pues, es la unión de dos estructuras óseas, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? La sinartrosis, ¿no? Entonces, y a veces los confundimos con fracturas. Pues en el cráneo las fracturas son lineales, ¿no? Y por último, bordes sin esclerosis, y esto sobre todo está basado para diferenciar si son fracturas agudas o son fracturas crónicas, ¿ok? Entonces, resulta que dentro del proceso de consolidación, el borde radiolúcido de la fractura se hace más esclerótico, o sea, empieza a ponerse un poco más blanco y se forma el callo óseo. Pues eso es un factor de consolidación. Otro signo indirecto, otro tipo de visualización de la estructura son las bandas radiopacas. Entonces, miren, estas prácticamente es como que hablamos un poquito de las fracturas en torus, ¿no? Entonces, miren acá, tengo un traumatismo a nivel de la cadera izquierda y en la cadera izquierda yo veo acá una banda radiopaca. La voy a pintar con puntitos, una banda radiopaca. Y si es que yo soy un poquito más detallada, yo veo acá como una discontinuidad de la cortical, ¿no? Entonces, algo no está bien. Entonces, esta es una fractura impactada del cuello femoral, ¿ok? O miren este de acá, que ya nosotros la conocemos, que es una fractura en torus, ¿no? Miren una banda radiopaca, ¿no ven una banda radiolúcida? Miren acá un ensanchamiento de la cortical ósea posterior, entonces estoy ante una fractura, ¿no? Por impactación. Y esos son los signos radiológicos directos, pero así como hay signos radiológicos directos, también existen signos radiológicos indirectos. ¿Y cuáles son los signos radiológicos indirectos? Pues uno es el edema o aumento de partes blandas. Entonces, miren acá, este es un paciente que tuvo un traumatismo a nivel del tobillo en región lateral, ¿no? Sobre todo el tobillo derecho. Y vamos a ver que si yo reviso las estructuras óseas, a primera vista o a simple vista veo que todo está normal. No veo una solución de continuidad que sea clara, ¿no? Acá veo un pequeño fragmento óseo, pero yo veo que los bordes están escleróticos, entonces este es un os, ¿no? Es un hueso accesorio, ¿no? Entonces, pero no veo más allá. Pero hay algo que me llama la atención. Miren ¿no? Este grosor de las partes blandas en región lateral y lo comparo con la región medial. Prácticamente se triplica el tamaño del grosor. Entonces, si yo hago una magnificación de esto, miren acá, como yo veo pequeños fragmentos distales de una fractura avulsiva de peroné, ¿no? Entonces, ¿y por qué me he dado esto cuenta? Porque hay un aumento de la densidad de partes blandas. Entonces, ese es un signo indirecto de fractura. Otro signo indirecto son los derrames articulares o desplazamientos de los cojinetes grasos. Entonces, miren, esta es una radiografía lateral de codo. Y ustedes se van a dar cuenta, y acá lo voy a dibujar, los cojinetes, siempre en el codo existen, tanto en anterior como posterior, un cojinete graso. ¿Qué es un cojinete graso? Un espacio que contiene grasa, obviamente. La grasa en el tejido subcutáneo es gris, es menos densa que los músculos. Entonces, miren, acá se puede ver. Pero se ve que acá hay como un nivel, ¿no? Entonces,
Miren, entonces yo veo este nivel y entonces yo digo, algo está mal acá, porque todo esto debería ser radiolúcido. Entonces empiezo a visualizar las estructuras óseas del codo y acá veo la cabeza radial que está indemne, veo por ejemplo el olecranon que también está indemne, veo la región distal de la epífisis del húmero, ¿no? Entonces, pero aparentemente no veo ninguna fractura. Pero veo este signo y este es un signo que me dice, ojo, haz una incidencia más porque hay una fractura oculta. Y miren, hago una incidencia oblicua de codo que no es muy conocida y al hacer esa incidencia oblicua, miren cómo yo estoy encontrando una fractura de la cabeza del proximal del radio, ¿no? Entonces, miren cómo este signo me ha permitido detectar, ampliar mis imágenes para poder detectar una fractura. Y vamos a entrar un poco al algoritmo semiológico de las fracturas, es decir, cómo yo voy a hacer y qué voy a seguir para encontrar una fractura. Las 5 preguntas básicas que las conocemos: quién es el paciente, adulto mayor o joven, sobre todo para ver si hay metáfisis o epífisis, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Miembro superior, miembro inferior, cráneo, tobillo. Donde si es en emergencia, pues voy a buscar algo agudo como una fractura. Si es en consulta externa, yo voy a buscar tal vez cambios degenerativos. ¿Cuándo se hace? Eso también es muy importante, ¿no? Si es reciente, ¿por qué? Porque los cambios en las fracturas es diferente y los cambios en las fracturas ya de 2 o 3 meses tiene bordes escleróticos, ¿no? Y el por qué. Siempre que nos digan, porque esto nos ayuda. Si es que yo no sé dónde es el traumatismo o qué es lo que estoy buscando, me va a ser mucho más difícil y puedo fallar. Entonces, dentro del algoritmo semiológico de las fracturas, nosotros vamos a tener a la famosa regla de los 2. ¿Qué significa? 2 proyecciones. Entonces, una frontal y una lateral. 2 proyecciones. Sobre todo esto de las proyecciones que involucran huesos largos. Pero existen otro tipo de proyecciones, como por ejemplo las proyecciones oblicuas, que lo vamos a ver en manos y pies, ¿no? O vamos a tener proyecciones especiales, como por ejemplo en hombros, rotación interna y rotación externa, ¿no? Entonces, esas son, pero siempre son 2. Lo que yo veo en esta imagen tengo que corroborarla con esta imagen. Luego tiene que tener 2 articulaciones, la articulación proximal y la articulación distal, porque no sabemos que el daño a qué nivel puede estar. Puede estar en el espacio articular, entonces yo no lo estoy visualizando adecuadamente porque no le estoy dando la importancia. Tiene que ser comparativa, sobre todo en niñitos, ¿no? Eso es lo que les dije, en niños comparativa. Y estas exploraciones sucesivas son siempre y cuando yo estoy haciendo seguimiento de lesiones o de fracturas. Entonces, ¿qué hago cuando pienso ver una fractura? Pues primero tengo que clasificar el tipo, y el tipo va a ser en fracturas completas e incompletas. Luego la localización, y esa localización se basa en epífisis, que son las regiones distales, la metáfisis y la diáfisis. ¿Ok? Y acá, esta parte de acá que la vamos a aprender ahora es la relación con los fragmentos. ¿Qué quiere decir? El desplazamiento del fragmento distal en relación al proximal, y eso lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y por último, las complicaciones, sobre todo en fracturas expuestas. Entonces, miren, tipo de fractura 2, completas e incompletas. Las completas, miren, transversa, oblicua, espiral, cominuta, ¿no? Pero la fractura incompleta, tallo verde, torus o por incurvación. Siempre hay que tener en cuenta esto. La localización, si la fractura involucra la epífisis, que son las regiones más proximales o distales, si involucra la fisis de crecimiento, porque el manejo es diferente, la metáfisis o la diáfisis, ¿ok? Esto es lo que tenemos que poner. Y la relación con los segmentos
se debe bastante a cómo las consecuencias o cómo han quedado los segmentos posterior al traumatismo. Entonces, miren, acá tenemos una estructura ósea que tiene un tamaño, una longitud establecida y sufre pues una fractura y miren, al darse una fractura hay una separación de las estructuras óseas y miren acá la separación y eso se llama distracción. Distracción, ¿ok? Puede haber una impactación, es decir, que ya no tengo la solución de continuidad que separa, sino las que las une, ¿no? Y en esta impactación yo puedo tener un acortamiento, ¿no? Entonces, miren, prácticamente se han unido las dos estructuras óseas y le dejan este espacio milimétrico, ¿no? O no, que hace que disminuya de tamaño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están impactadas una sobre otra las células. Ahora, cuando hablamos de relación de los segmentos, vamos a hablar la relación según la dirección que toma el fragmento distal respecto al proximal. Entonces, recuerden, siempre el proximal es el fragmento que se une a la columna, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de relación de fragmentos, de segmentos, vamos a hablar de translocación, cuando, por ejemplo, tengo un desplazamiento anterior, posterior, lateral o medial. Angulación en los famosos tallos verdes, ¿no? Y rotación, esta de acá es la más dolorosa, ¿no? Cuando hubo dos fuerzas de cizallamiento, uno va más frontal y el otro va lateral, ¿ok? Esas tres. Ok, y acá vamos a hablar un poquito sobre la relación con los segmentos o los fragmentos. Entonces, si yo tengo una fractura y tengo fragmentos, tengo que evaluar el desplazamiento. Y este puede ser anterior o posterior y puede ser lateral o medial. Entonces, miren este ejemplo de acá. Yo tengo acá una fractura en espiral, porque tiene S, del fémur distal. Entonces, ahí estoy diciendo ya el tipo de fractura y la localización. Luego, tengo que saber la relación con el fragmento distal. Entonces, este es el fragmento proximal, porque es la que se une a la cintura escapular. Yo le trazo una línea por el eje, miren la corta, y luego, si estoy en la lateral, esto es anterior, y esto es posterior, y si estoy en una AP, esta de acá es medial y lateral. ¿Por qué? Porque el peroné está más o menos a este nivel, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo describiría? Entonces voy a escribir, esta es una fractura en espiral localizada en diáfisis distal del fémur con desplazamiento posterior y medial y lateral del fragmento distal, porque el fragmento se encuentra en la región lateral. Entonces, es lo que yo podría evaluar. Miren este otro ejemplo. Tengo una fractura transversa acá, a nivel del radio, y que en incidencia lateral sufre acabalgamiento, ¿no? Entonces, miren cómo lo... Entonces yo diría, fractura transversa en tercio medio de diáfisis del peroné, asociado a desplazamiento posterior del... No, sí. Desplazamiento anterior del fragmento distal. Entonces, el fragmento proximal es este de acá. Este de acá es la cara anterior y esta es la cara posterior. ¿Ok? Entonces, miren cómo yo hablaría acá. Entonces sería fractura transverso en tercio medio de diáfisis del radio con desplazamiento, mira, desplazamiento, sí, ¿no? Entonces, el fragmento proximal es este de acá, ¿no? Entonces, con desplazamiento medial y posterior del fragmento proximal. Esa sería como la caracterizo, ¿no? Y miren acá, ¿no? Ahora, también puedo yo hablar de angulaciones, sobre todo en fracturas de tallo verde. Entonces, ¿qué hago? Líneas que cruzan los ejes de la nueva, ¿no? De la nueva estructura ósea. Entonces, miren, este espacio de acá, este se llama, este es el ángulo, ¿no? El ángulo de rotación, ¿no? Entonces, ¿cómo yo describiría esto? Entonces, yo tengo una fractura incompleta, ¿no? Aparentemente oblicua, ¿no? Oblicua, ¿no? Con angulación de 25 grados, ¿no? Esto es 25 grados, acá está, hacia radial, es decir, hacia el radio. ¿Ok? Siempre el que gana más, el que gana el mayor. También puedo tener
esto, ¿no? Que es el acabalgamiento o el acortamiento, ¿no? Entonces, miren, esto de acá son dos estructuras óseas, el traumatismo ha sido una fractura transversa y miren acá yo tengo un fragmento encima de otro, esto se llama acabalgamiento. O puedo tener lo contrario, el acortamiento, no, la distracción, ¿qué quiere decir? Que tengo yo la rótula y acá le jala, o sea, se divide en dos y acá le jala, ¿no? Hacia la región proximal del cuádriceps y acá la región también proximal del cuádriceps, pero en rodilla. Entonces queda este espacio, ¿no? Entonces, esa es una fractura por distracción. Ok, vamos a ver. Y este es el último, que es una rotación, ¿no? Entonces, miren, acá es como que si tuviera dos placas en el mismo, ¿no? Miren, en la incidencia frontal, que puedo ver tibia y peroné, y en la incidencia lateral, ¿no? Entonces, frontal por acá, lateral. Esto no es normal. Si yo veo esto es porque hubo una gran pérdida de la relación del fragmento proximal frente al distal, ¿no? Entonces, una fractura. Complicaciones, cuando hablamos de complicaciones podemos hablar de fracturas expuestas, sobre todo cuando rompen los vasos femorales y puede haber compromiso articular, ¿no? Entonces, fractura osteocondral, hemos dicho, el espacio puede estar asociado a luxaciones, subluxaciones o diastasis. Y por último tenemos las fracturas asociadas cuando son más de dos fracturas en una. Cuando hablo de compromiso articular, pues yo, miren, acá tengo una radiografía de rayos X, entonces veo, si está fuera del espacio articular, pues es extraarticular y no me preocupo. Si está dentro del espacio intraarticular, pues este de acá es prácticamente una fractura que va a comprometer el espacio articular, pero solamente tiene un fragmento, se va hacia un lado. Pero podemos tener esta fractura intraarticular completa, varios fragmentos, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos a la región proximal y ya sean traumatismos mayores. Entonces, miren acá, esta es la sistemática de lectura que había conversado con sus compañeros, ¿no? Y miren, entonces, 1, tipo de fractura. ¿Qué fractura es? Transversa. 2, localización. Epífisis, metáfisis, diáfisis. Entonces estoy en una fractura transversa de tercio medio de diáfisis femoral. La relación con los segmentos. Entonces, este es proximal y este también, y este es anterior y posterior. Entonces, si yo trazo mi línea, que está esta línea azul del eje, yo veo hacia dónde se va mi fragmento. Entonces mi fragmento se va a la región medial, entonces con desplazamiento medial. Si yo estoy en una radiografía lateral, este es anterior y posterior, entonces, miren, yo trazo la línea y veo que esta está corriendo hacia atrás, entonces desplazamiento posterior. Si yo quisiera resumir las dos, yo diría, fractura transversa en tercio medio de diáfisis femoral con desplazamiento medial y lateral del fragmento distal. Eso es lo correcto. Y miren acá esta fractura, sobre todo en niños o en tallo verde, entonces acá es la angulación. Entonces, tipo de fractura en tallo verde, de frente. Localización, diáfisis, tercio distal de diáfisis del cúbito y del radio, ¿no? Y la relación con sus segmentos. Entonces, acá prácticamente no está desplazada. Lo único que voy a hablar es sobre la angulación, ¿no? Entonces, yo hago una línea con los ejes de las estructuras óseas y mido esta de acá, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Entonces podría haber, digamos que salga 25, entonces es una fractura en tallo verde con 25 grados de desplazamiento cubital, ¿no? Porque está hacia el cúbito. Si fuera hacia acá, es hacia el radio. Miren, esta de acá es una fractura que tiene un poquito de trampa. Si ustedes se dan cuenta, esta es una fractura en espiroidea, ¿no? El tipo de fractura, la localización, diáfisis proximal, ya está. La relación con los segmentos, bueno, pues yo trazo una línea y el segmento se ha ido hacia posterior, entonces eso de ahí es un desplazamiento. Entonces yo quiero hablar de desplazamiento, entonces tengo una fractura en espiroidea con desplazamiento lateral del fragmento distal y este sería el fragmento distal, ¿ok? Pero esta es una fractura, esta es una imagen con trampa porque miren acá. Entonces, estas son las famosas fracturas compuestas, ¿no? Entonces, es una del trocante mayor, ¿no? Entonces, una fractura a nivel del trocante y tengo una fractura en espiral, ¿no? Entonces, son dos tipos de fracturas. Y hasta acá hemos terminado. ¿Dudas y preguntas? Ninguno, doctora.
Doctora, en todo caso usted comentó al inicio de la clase que ya había recibido las notas de las evaluaciones del Sí, hoy la día segunda me parte. entregó del segundo consolidado. Entonces, el día de hoy estaría subiendo nuestras notas del segundo consolidado, doctora. Disculpe. A ver, son las 7:55. Si no es hoy día, llego a casa hoy día, estoy en el Hospital Sergio Bernales, ¿no? Entonces, más seguro mañana en la mañana. Al mediodía ustedes ya lo deben ver, ¿ya? Si es que no es hoy día. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Ok. Doctorcita, buenas noches, disculpe. Dime, Leider. De Puente Piedra también ya le entregó el doctor Sí, Espinosa tengo también. entendido que sí. Tengo entendido que sí. Ok, doctorcita, gracias. Ok, Buenas noches. ya. Listo, jóvenes. Si no hay dudas y preguntas, voy a dar por finalizada la clase. Siempre sin antes no recordarles que el día viernes nos estamos viendo para simulación y el día sábado es nuestro repaso final. Que tengan una linda y gran semana y nos estamos viendo el viernes. Hasta pronto.